Hola, muy buenas tardes a todos y todas los presentes. Les saluda Ana Luisa Acosta, especialista de la Dirección de Educación Inicial del MINEDU, y tengo el gusto en esta oportunidad de poder asumir la moderación en esta asistencia técnica que termina siendo la última a cargo del equipo de la Dirección de Educación Inicial dirigida a ustedes, especialistas de la DRE, GRE y UGEL. En esta oportunidad vamos a desarrollar la asistencia técnica que hemos denominado acciones de prevención y rutas de atención en casos de violencia contra niñas y niños. Sean todas muy bienvenidos. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar también con la participación de nuestra directora de la Dirección de Educación Inicial, Emma Aguirre, quien va a tener a bien dirigir unas palabras de saludo. Ella no se mantiene lejana a los pronoí y en esta oportunidad obviamente no es la excepción. Bienvenida Emma Aguirre, bienvenida a todos y todas los presentes y esperemos y confiamos que esta tarde va a ser sumamente productiva. Emma, te concedo la palabra, por favor. Te escuchamos. Muchas gracias, Ana Luisa. Muy buenas tardes con todos. No sé si me escuchan bien, ¿sí? Perfecto, Emma, perfecto. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, como tú dices, Ana Luisa, no me pierdo una de Pronoí, sea por webinar, sea por informes, sea por visitas. Siempre al lado, no solamente de los Pronoí, sino todo lo que tenga que ver con la educación inicial. Hemos llegado, como tú has dicho, a una tercera y última asistencia técnica en el marco del compromiso 6, que es desarrollar acciones de prevención de la violencia escolar en los pronoís. Me parece importantísimo destacar que se están cumpliendo compromisos y esta asistencia técnica tiene por objetivo brindar orientaciones a las especialistas, tanto de DRES como de UGEL, sobre cómo identificar acciones en la prevención y atención de la violencia contra los niños y las niñas de los pronois. Permítanme hacer un comentario. Cada día incrementa más la violencia, el abuso, el maltrato a los niños más pequeños. Vivimos en una cultura de violencia a la cual nos hemos sumergido muchas veces sin darnos cuenta. Y muchas veces, por lo menos a mí me pasa, me siento impotente, porque ya no es una, son dos, son tres, son cuatro, ¿sí? Se normaliza la violencia. Y eso se nota en las cifras. Según los centros de emergencia mujer del año 2024, tenemos a nivel nacional 5.745 casos de violencia contra niños y niñas menores de 6 años. Y aquí estamos hablando de una bofetada, no solo de una bofetada, estamos hablando de poner ladrillos calientes, golpear con palo, a veces fracturarle algún hueso, y eso no puede ser. Esto equivale al 6% del total de casos registrados a violencias de niños en este periodo. Y que además, recordemos, los niños no denuncian, los niños no se quejan, y eso lo supimos en la pandemia. Quienes denuncian son los adultos. Y hay muchos adultos que por vergüenza, por temor a las represalias, porque muchas veces es el padrastro, los niños, los adultos no denuncian estos casos. Por eso queremos decirles también que la violencia muchas veces se dice, eso ocurre entre los pobres. No, señoras. Ocurre entre pobres, ricos, no ricos. Es decir, la violencia atraviesa todas las etnias, todas las culturas y todos los estratos sociales de nuestro país. Por eso es importante que la escuela, el jardín, el pronoví hagan algo frente a esta situación. ¿De qué nos vale que aprendan los colores, la matemática, incrementen su vocabulario, si su mente, su corazón está enfermito, está herido
por todo el trauma y la huella que deja no solamente en su físico, en su cuerpo, sino en su alma, esta violencia. Por eso es relevante destacar de que esta violencia tiene diferentes temáticas, contextos, y desde la MINEDU queremos hacer un trabajo colaborativo, articulado, con la DIGEVER, con la DI, con la Dirección General de Educación Escolar, para que tengamos protocolos, herramientas de cómo actuar frente a la violencia. Muy importantes los protocolos, pero más importante que el protocolo es la voluntad de poder atender esta violencia, denunciándola, derivando los casos, sobre todo siguiéndolos, pero sobre todo previniendo. La prevención. Y es por eso muy importante que los niños aprendan a quererse, aprendan a cuidar su cuerpo, a cuidarse entre ellos, para que cualquier posible signo de violencia sea alertado a tiempo. No se trata tampoco de saber cómo denunciamos, no se trata solo saber de cómo seguimos el caso, sino más que nada cómo lo prevenimos, cómo lo alertamos en comunidad. Yo quisiera, para terminar esta pequeña presentación, y felicitar a todo el equipo de la DI, a Ana Luisa, a Ramona, a Miriam, integrados también con Paola y Martín, a todo el equipo de modelos y a todo el equipo de currículum que ha acompañado estas asistencias técnicas, pedirles que hagamos y sigamos con la voluntad de hacer seguimiento a estos casos. Al principio, para la primera vez puede ser complicado, puede ser que haya una cierta resistencia, pero luego tenemos que convertir esta práctica de alertas y sobre todo de denuncias de prevención en una práctica común, porque nuestros niños y nuestras niñas merecen y tienen derecho a crecer felices, protegidos y sobre todo con una integridad tan intacta que les permita seguir su travesía, no solo escolar, sino también su travesía de vida. Recuerden que la violencia deja huellas imborrables y afectan para toda la vida. Por eso les invoco a pedirnos ayuda, a seguir consultándonos, a contar con nuestro respaldo para atender la prevención y sobre todo cuando hayan casos de alerta y denuncia de la violencia escolar. La Dirección de Educación Inicial está al servicio de todos los derechos del niño, de la niña, y porque queremos terminar el día cansadas, pero contentas. Un abrazo, un saludo desde acá, desearles, si no las veo, feliz Navidad y recordarles que el día 29 tenemos un interesante conversatorio sobre Educuna, que no deja sola a ninguna. Hasta pronto y gracias a todas y cada una de ustedes. Felicidades. Gracias Emma por tus sentidas palabras y en realidad se trata de eso, de generar reflexión y compromiso, porque sin ello no podríamos actuar como corresponde en favor de los niños y de las niñas que merecen una atención de calidad en todos los ámbitos, en todos los espacios de los cuales ellos forman parte. Ciertamente, este trabajo no solo es de la Dirección de Educación Inicial, nos estamos sumamente gustosas de realizar ese trabajo de manera colaborativa con otras direcciones. Estamos trabajando de la mano con los especialistas, con los equipos técnicos de la DIGE y también de DIGEVER. Por tal motivo es que me complazco en hacerles saber que vamos a tener como facilitadores en esta jornada, en esta asistencia técnica, a Jenny Huidobro, quien es especialista de la Unidad de Tutoría y Orientación Educativa de la Dirección General de Educación Básica Regular. Jenny, bienvenida. Asimismo, tenemos con nosotros a Freddy Sánchez Mendoza, quien es especialista de convivencia escolar de la Dirección de Gestión Escolar. Con ellos venimos trabajando de la mano, muy estrechamente,
para poder cumplir los objetivos en el marco de la implementación de los compromisos a favor de los PRONUI. Ciertamente, esta temática que vamos a desarrollar la tarde de hoy, como les decía al inicio, la ATA lleva por nombre Acciones de Prevención y Rutas de Atención en casos de violencia contra niños y niñas. Estamos viendo el Zoom, el reflector a los programas no escolarizados de educación inicial, a los que conocemos como PRONUI. Sin embargo, cabe señalar que no está alejado, ¿no?, de estas acciones de prevención que han de darse no solamente en los servicios educativos no escolarizados, sino también en los servicios escolarizados. En tal sentido, vamos a escuchar con suma atención a Freddy, a Jenny, quienes nos van a ir dando las pautas, las recomendaciones para tomarlas en consideración, porque reconocemos que nuestros niños son sujetos de derechos y eso lo tenemos que hacer evidente en nuestras prácticas diarias. Vamos entonces, Jenny, si por favor podrías proyectar para poder darles a conocer cuál es el objetivo y la ruta de esta asistencia técnica. Bien, entonces aquí vamos a, voy a decir al inicio, gracias Jenny. Ya hemos señalado la denominación, el título que hemos dado, si puedes por favor pasar a la siguiente, Jenny. El objetivo de esta asistencia técnica es brindar orientaciones a ustedes, especialistas de educación inicial de la DRE, GRE y UGEL que nos acompañan. Y también, obviamente, esto va a quedar grabado para que puedan acceder al video quienes no han podido participar de manera sincrónica por alguna razón. Buscamos entonces que estas orientaciones les permitan identificar acciones en la prevención y atención de la violencia contra niñas y niños de los PRONUI. La siguiente, Jenny, por favor. Vamos entonces a tener planteado la elaboración de 2 productos. A lo largo entonces de esta jornada, la idea es que puedan ustedes participar de manera activa y luego ya vamos a ir teniendo la precisión del caso porque vamos a hacer trabajo también en salas. El primer producto que se ha señalado para esta oportunidad es establecer una ruta de acciones para la prevención y atención de la violencia contra niñas y niños en los PRONUI. Y el segundo producto será el compromiso de ustedes, especialistas, para la planificación de acciones de prevención contra la violencia en los PRONUI. Quiero además también aprovechar este momento para dar algunas indicaciones. Se les pide de que registren su asistencia en el enlace que se les ha compartido a través del chat. Hace falta tan solo que registren en una oportunidad. Asimismo que puedan utilizar el chat como un medio para poder formular sus preguntas, sus inquietudes en relación al tema que se va a abordar y prácticamente al término de esa asistencia técnica se les compartirá el enlace para que puedan llenar la respectiva encuesta de satisfacción y eso les permitirá luego acceder a la presentación, a esta PPT. Creo que hasta ahí llega mi parte en este momento inicial y voy a cederle la palabra a Freddy Sánchez, por favor, quien va a desarrollar el tema número 1 que lleva como nombre violencia contra niñas y niños. Primero quiero agradecer a la Dirección de Educación Inicial por la participación en esta reunión. Yo estoy muy contento de poder el día de hoy socializar con todos los especialistas de nivel inicial de todo el país, la importancia de por qué los PRONUI, aparte de ser un espacio de aprendizaje, deben ser un espacio de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ante determinadas situaciones de riesgo, ¿no? Es importante generar, como decía la directora al inicio, una cultura de protección, pero también una cultura de prevención. Entonces vamos a comenzar con mi presentación, que tiene que ver en relación a violencia contra las niñas y niños, señalando que el Ministerio de Educación el 2018 aprobó un decreto supremo, el 004, donde señalaban lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia, ¿no? No obstante, este documento no había considerado la necesidad de también protocolizar toda una ruta de atención,
de la violencia en los PRONOI. Y en ese sentido, el espacio de hoy es para justamente presentar a ustedes también en su momento esta propuesta de cómo debería actuar las personas que trabajan en un PRONOI ante una determinada situación de violencia que está afectando a las niñas o niños, ¿no?, de este espacio. Entonces, comencemos con la violencia contra las niñas y niños. Seguimos con la siguiente lámina. Primero, quería comenzar con ustedes haciendo un pequeño ejercicio. Ustedes lo pueden escribir a través del chat. ¿Quién creen que debe ser el centro de esta intervención, ¿no? Este ejercicio, a ver, pueden ustedes colocar en el chat quién es el centro de nuestra intervención. A ver, ¿quién se atreve a colocar a quién está centrada nuestra intervención en todo este procedimiento? Vamos, anímense, especialistas. Anímense, a ver. Muy bien, Janet. Ahí empezamos con Janet. Muy bien, Carmen, Carla, Maximiliana, Gisela, gracias. Rosa Portilla, muchas gracias. Ya, creo que ustedes ya han logrado identificar que nuestro centro de intervención son las niñas y niños. Pero históricamente las niñas y niños han sido siempre invisibilizados, ¿no? No han sido vistos como personas. Hay un historiador francés, Philippe Ariès, que hizo un interesante estudio sobre la infancia, la construcción de la infancia, la Edad Media, y decía en sus conclusiones que los niños, no existía esta categoría de niños, eran vistos como mini adultos, ¿no? Mini adultos como objetos, no como personas, ¿no? Ni siquiera había un estatuto de protección. Miren cómo esta concepción medieval todavía está en el imaginario de muchos adultos, ¿no? Que tienen una interrelación con los niños y niñas. Entonces, lo que sí aquí tenemos que identificar con bastante claridad que hablamos de los niñas y niñas, y a continuación, en la lámina siguiente, seguimos, vamos a ver que los niños y niñas, igual que nosotros, son personas, ¿no?, que deben ser reconocidas, respetadas y protegidas como titulares de derechos. Interesante porque hace poco, el 20 de noviembre, se celebró una vez más el aniversario de la Convención sobre los Derechos de los Niños, y este instrumento resulta ser muy valioso, y especialmente aquellos que trabajamos con niñas y niños y adolescentes, porque por vez primera se reconoce que todos los niños y adolescentes son titulares de derechos. No necesitan llegar a los 18 años de edad para ser reconocidos como personas. La Convención nos establece esta necesidad de comenzar a reconocer y a valorar que los niños y niñas son sujetos de derechos únicos, valiosos, con personalidad propia, que tienen necesidades específicas e intereses. Interesante esto porque definitivamente es un concepto revolucionario, ¿no? Porque históricamente, como yo señalé, y como lo señalaba Philippe Ariès, tiene que ver con que todavía está presente este concepto de niño como, ¿no?, menor de edad, desvalido, objeto de protección. Entonces, nuestro centro de intervención son los niños y niñas, pero titulares de derechos, ¿no? Ese es un primer concepto a tener en cuenta, porque lamentablemente vivimos todavía en una sociedad donde a los niños no se les reconoce como personas, aún más. Adultos que piensan que es un objeto, hasta objetos sexuales. Entonces, ese es un primer elemento a tener en cuenta, ¿no? Seguimos con la siguiente lámina. Ahora, el segundo ejercicio es algo que también en nuestro trabajo cotidiano, ustedes que son promotores educativos comunitarios, PEC, ¿no?, o los coordinadores de los PRONOI, queremos que hagan este pequeño ejercicio también. Cuando escuchamos de violencia contra nuestros niños en el PRONOI, ¿qué es lo primero que se nos viene a nuestra mente? A ver, coloquen ustedes algunas ideas sobre violencia. A ver, algunos aportes en el chat, por favor. A ver, estimados especialistas, ¿qué es lo que primero se nos viene de nuestra experiencia cotidiana en los PRONOI cuando escuchamos la palabra violencia, ¿no? ¿Qué se viene a nuestra mente? A ver. Muy bien. Vulnerabilidad, población vulnerable. Gracias, Ugel Jaén. Maltrato físico y verbal. Muy bien. Causar daño a un ser humano. Gracias, Ugel Lucayali. Seguimos. A ver, más voluntarios. Baja autoestima al niño. Muy bien, seguimos. Causar daño. Bullying. A ver,
el bullying es una forma de violencia, ¿no? Que se dan entre estudiantes. Y les dejo a ustedes, ¿no? ¿Ustedes creen que el bullying se dé a nivel de la población donde ustedes trabajan con niños del PRONOI? Eso los dejo a ustedes también como materia de reflexión, ¿no? Maltrato físico y psicológico. Seguimos. Maltrato psicológico, sí. Seguimos. Sí. Hay un desconocimiento de los derechos de los niños, definitivamente. Ya piensan que son objetos de protección. Y ahora sí, cerramos esta primera parte de sus aportes. Ahora nos vamos a la lámina siguiente. Sí, lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con qué es violencia. Es importante que todos nosotros manejemos una conceptualización que es la violencia. Ustedes también han señalado ya algunos tipos de violencia, ¿no? Violencia física, psicológica. También vamos a conversar brevemente el día de hoy qué implica la protección de las niñas y niños frente a casos de violencia y también cómo el Estado tiene distintos tipos de servicios para intervenir ante situaciones de violencia que afectan a nuestra población. Entonces, comencemos con una definición muy general de qué entendemos por violencia, que va en la siguiente lámina. Miren, interesante porque esto es una definición de la OMS y aquí se define la violencia contra niños y niñas como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, contra otra persona o un grupo o comunidad que tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Es importante esta definición. Acá estamos hablando de un uso deliberado de una fuerza física o el poder, ¿no? Lamentablemente muchos de los actos de violencia se dan en el entorno del hogar, pero también en los espacios educativos, ¿no? Es lo que muchas veces ahora se está visibilizando más. Entonces, esta es una definición que tenemos que tener en cuenta cuando podemos identificar algunas situaciones de violencia que afectan a nuestras niñas y niños, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente lámina. Aquí yo he querido señalar algunos tipos de violencia que nosotros hemos podido visualizar en el trabajo que tenemos desde el portal CICB, que es una plataforma para reportar casos de violencia escolar. Hablamos de 3 tipos de violencia, que ustedes también en algún momento ya lo han señalado: la violencia física, la violencia psicológica, también la violencia sexual. Aquí he querido señalar algunos ejemplos que se presentan en algunos espacios de aprendizaje, ¿no? Cómo se dan estas formas de violencia, ¿no? Por ejemplo, la violencia psicológica a través de palabras que ridiculizan, de insultos, de menosprecios, que se amenaza o se asusta a los niños y niñas, se les ignora o discrimina. También hemos encontrado en algunas escuelas violencia de carácter físico, por ejemplo, situaciones donde a los niños se les ha agredido a través de jalones de oreja, de patillas o de cabello, algunos palmetazos, setadas, ¿no? Reglazos, obligarlos a poner en posturas incómodas. Son algunos de los ejemplos que yo acá estoy señalando para identificar el caso de la violencia física. El tema de la violencia sexual, que lamentablemente ya hablamos de una presunta situación delictiva, tiene que ver con todo el tema del abuso sexual, de los roces, de estos frotamientos o tocamientos de genitales cerca de ellos, manipulación para que les toquen los genitales, tomarles fotos o grabarles desnudos, contactos bucales en zonas genitales, y lamentablemente los casos de violación sexual, ¿no? Son estos tipos de violencia que yo quería presentar. Miren, identifiquen muy bien cuáles son algunas formas de violencia física, psicológica o sexual que a veces se puede identificar en el trabajo cotidiano que uno tiene con los niños y niñas, ¿no? En el ámbito de la protección. Y ahora, ¿qué implica proteger a los niños y niñas frente a la violencia, ¿no? Proteger significa desplegar una serie de acciones, ¿no? Para que los hechos de violencia cesan, se detengan, ¿no? La protección a los niños y niñas es un tema de responsabilidad social. ¿Qué significa esto? Que no es un tema privatista, ¿no? Cuando ocurre un hecho de violencia contra un niño, el Estado y la sociedad tienen que movilizarse para actuar, ¿no? Hace muchos años, era un tema privatista, es decir, uno intervenía y decía, no, ese es un tema de la familia, ¿no? Ahora es un tema de interés público. Por eso es importante tener este concepto clave que yo siempre señalo en mis exposiciones, que tiene que ver con este interés público de la protección.
la protección a nuestros niños y niñas tiene que ver un tema de responsabilidad ética, pero también un tema de responsabilidad pública por parte de todos los adultos que tenemos este rol de proteger. Y aquí yo quería señalar 3 elementos que tener en cuenta para la protección a las niñas y niños frente a la violencia. El primer tema es el tema de la prevención. Es importante seguir levantando la valla de la prevención. Es mejor prevenir que lamentar, dice una frase. Por eso la escuela tiene que ser un espacio clave de prevención. El PRONOI tiene que ser un espacio clave de prevención de manera oportuna, ¿no? La atención ya son una serie de acciones que se van a desplegar, lamentablemente, cuando vamos ya a identificar un caso de violencia contra las niñas y niños, ¿no? Violencia física o psicológica o sexual, que puede identificar de repente un promotor educativo comunitario o un coordinador del PRONOI, ¿no? En su trabajo cotidiano con los niños y niñas. Y la restitución ya tiene que ver cómo desde el Estado aseguramos que estos derechos vulnerados nuevamente vuelvan a ser vigentes, ¿no? Es un tema bien complejo que tiene que ver con responsabilidades de los distintos servicios que existen en el país. Entonces, estos 3 elementos que tienen que ver con la protección, es importante trabajarlo desde los espacios de los PRONOI, ¿no? Levantar siempre la valla de la prevención, tenerlo presente el día a día, tener bien claro cuáles son las rutas para la atención, cuáles son los pasos que nosotros tenemos que ejercer o implementar desde el PRONOI cuando identificamos lamentablemente ya un caso de vulneración de un derecho que puede ser un maltrato físico, psicológico o sexual, y lo otro, asegurar que los servicios que se movilicen aseguren también la restitución de ese derecho, ¿no? La restitución de ese derecho que muchas veces es complejo también por las características de las mismas situaciones de violencia y también por las características de los servicios en territorio. Finalmente, esta parte que tiene que ver con los actores del sistema de protección, interesante que nosotros desde los PRONOI podamos tener y conocer con claridad que tenemos que articularnos con una red de servicios locales de protección. Tenemos que saber qué demandar a cada servicio de protección en territorio. Tenemos que saber que existe una Defensoría Municipal de Niñas y Adolescentes, que fue creado por el Código de los Niños y Adolescentes y que funciona en cada gobierno local o en cada municipalidad, y que tienen dentro de sus funciones también intervenir ante casos de violencia que afectan a los niños y niñas, pero también en promover acciones de prevención. Es un gran aliado para los PRONOI. Podemos coordinar con ellos debidamente para ver cómo incidimos en acciones de prevención dirigidas a los padres o madres de familia y en sí también para trabajar acciones de atención de la violencia que afectan a nuestra población que trabaja en los PRONOI. También yo quería identificar otro servicio que es el Centro de Emergencia Mujer. Son servicios que básicamente se activan cuando hay violencia en el entorno familiar, violencia física o sexual. Es importante que cada PRONOI también articule, conozca quiénes son los profesionales que trabajan en CEN, qué momento podemos derivar algunos de los casos que se nos presentan, ¿no? Día a día, ¿no? El CEN tiene que ser un gran aliado. También estamos identificando que en algunas zonas del país hay unas unidades de protección especial que básicamente se han implementado para trabajar algunas situaciones de riesgo y protección familiar que están afectando a nuestros niños, ¿no? Cada vez más vemos que hay niños y niñas que están en riesgo de protección familiar y aquí es donde se articula esta unidad de protección especial que depende del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Eso existe en determinadas capitales de provincias. También tenemos en territorio los servicios de salud, donde es importante coordinar algún tipo de afectación a la integridad física o psicológica de los estudiantes, establecer unos sistemas de articulación. Ya hay una experiencia de los colegios, de los PRONOI, de cómo se articulan con los servicios de salud para brindar la atención especializada, ¿no? También aquí quería citar a la Defensa Pública, que es otro servicio de protección del Ministerio de Justicia, que tiene que ver con dar apoyo legal a las víctimas de violencia familiar o violencia sexual también, ¿no? Cuando tenga que judicializarse estos hechos, ¿no? Los juzgados de familia, que también intervienen ante situaciones de riesgo de protección familiar, ¿no? Y servicios que ya tienen que ver con el tema de la judicialización, que es el Poder Judicial, que ya lamentablemente activa cuando hablamos de hechos de delitos en agravio de los niños y niñas, como el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal,
que lleva a cabo toda la investigación, y la Policía Nacional, que también recepciona toda denuncia en territorio cuando hay alguna situación de delitos en agravio de nuestros niños. Son estos servicios a los cuales nosotros se llama sistemas de protección, que tienen que activarse de manera oportuna cuando se vulneran los derechos de nuestros estudiantes. Gracias, y ahora sí dejo el pase a la siguiente compañera para que también hable sobre el tema de la prevención, y después retornamos para hablar de los protocolos. Muchas gracias. Gracias, Freddy. Voy a dejar de compartir. Gracias, Freddy. O sea, Freddy, como le presentó Manalú, Freddy es especialista de la DGC. Ustedes seguramente como especialistas conocen todo lo que es los protocolos de atención. Freddy hablará con ustedes en esa tercera parte. En ese segundo momento van a estar conmigo. Ya conozco a muchos de ustedes, otros seguramente no me reconocerán, pero yo he estado en la PI muchos años. Tengo la oportunidad ahora de estar en la unidad de tutoría, y desde la unidad de tutoría que se encuentra en EBR, venimos trabajando la transversalidad de muchos temas. Uno de ellos es el tema de la prevención contra la violencia. Y en ese marco es que hemos hecho también esta asistencia técnica con colaboración de la DGC a pedido del equipo de modelos de la DI, ¿no? Entonces, con Analú y con Miriam hemos venido viendo todo ese proceso de cómo trabajar durante el año este tema con ustedes. Y ese tema de la prevención es lo que nos preocupa más, porque es lo que se da desde, lo que debería darse desde el PRONOVI. Entonces, esta parte, digamos, es más de sensibilización y de orientación hacia este tema tan importante que decía Emma, que es la violencia contra las niñas y los niños. ¿Cómo prevenir? Entonces, antes de empezar con cómo vamos a prevenir y qué acciones tenemos que ir tomando ya desde ahora, pensándolas, planificándolas para el próximo año, viendo cómo empezamos, cuál es el contexto que tengo yo con mis profesoras coordinadoras, las historias que tenemos con las promotoras, lo que nos hemos ido enterando durante todos nuestros años de servicio como especialista, y la experiencia que tienen ustedes es importantísima poder jalar esa información, que la puedan recordar, y es una riqueza para poder también comenzar a tener acciones concretas para que puedan ustedes empezar a trabajar el tema de la violencia. Vamos a empezar participando a través del chat en qué entendemos entonces nosotros por prevención. Ustedes en general, no comparto ahorita la pantalla para poder leer lo que ustedes van colocando en el chat. ¿Qué entienden ustedes por prevención? ¿Qué es la prevención? Analiza pues un aviso también en el chat, que si tienen algunas preguntas al respecto de la primera parte que estaba explicando Freddy, pueden escribirlas en el chat también. No olviden poner su nombre y la región de la que están escribiendo. A ver, Juana nos dice que prevención es anticipar, ¿correcto? Es anticipar, prever, ¿cierto? ¿Qué hago antes? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas podríamos pensar cuando pensamos en qué es prevención? ¿Qué entendemos por prevenir? Evitar. Ok, Janet, gracias. De lo que el Jai. Evitar. Muy bien. ¿Qué más? Hacer algo anticipadamente. Listo. Entonces, con estas participaciones, vamos a volver a compartir el PT. Ay, ya. Y estamos en esta parte. Sí, es todo lo que ustedes nos han estado mencionando, pero además yo les tengo la definición que se encuentra en este decreto supremo 004-2018 del Ministerio, que son los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar. Esos lineamientos salieron en el 2018 y son los que contienen los protocolos. Dentro de esos protocolos, que ustedes ya deben de conocer porque se encuentran en todas las escuelas,
está la definición de lo que es la prevención. Es un conjunto de acciones, no es una sola cosa, no es un grupo de acciones que buscan evitar que se presenten factores de riesgo que pueden afectar la integridad y la salud de la comunidad educativa. Entonces, tenemos acá dos elementos importantes, prevenir y lo otro es factores de riesgo. A ver. ¿Y qué son los factores de riesgo? Son todos aquellos que nosotros podemos ver que atentan contra el bienestar. Entonces, frente a los factores de riesgo que atentan contra el bienestar de las niñas y de los niños, nosotros tenemos que poner, digamos, en bandeja a prueba y darle a todos estos factores protectores. Y los factores protectores son aquellas condiciones que son favorables para la formación integral y bienestar de los estudiantes y evitan situaciones de desprotección. Por ejemplo, ante un factor de riesgo que en inicial se trabaja mucho es la anemia, ¿cierto? Si un niño tiene anemia, sabemos que en los primeros años será muy perjudicial para su desarrollo neuronal, para su desarrollo físico, para su desarrollo motor. En general, para todo su desarrollo, un niño con anemia no está preparado para tener un desarrollo saludable. ¿Cuál sería mi factor de protección frente a la anemia? Es todas estas acciones que nosotros hacemos como sector de educación de la mano con los otros sectores de salud sobre todo, para proteger. ¿Cómo protegemos? Instalando dentro de las familias, por ejemplo, qué cosa es una alimentación saludable, promoviendo desde las escuelas proyectos que vayan a favor del kiosco saludable, de la buena alimentación, de la lonchera nutritiva, de los proyectos que se realizan en función a eso, ¿no? Son campañas que se producen, proyectos que se realizan dentro de nuestros servicios educativos, tanto PRONOVI como institución educativa. Entonces, tenemos factores protectores por un lado y tenemos factores de riesgo. Entonces, cuando nosotros hablamos de prevención, recuerden, hablamos de que estamos minimizando esos factores de riesgo. Estamos minimizándolos con factores protectores. Ahora, para específicamente la violencia, tenemos estos factores de protección que están en nuestras manos en los servicios educativos y en los PRONOVI, por supuesto que también. Uno, es que podamos darnos cuenta de cuáles son las señales de alerta. Ese es un anticipar, como decía una de las especialistas, ¿no? ¿Qué cosa es factor, qué cosa es prevención? Es anticipar. Entonces, tengo una señal de alerta. También tengo, por otro lado, el desarrollo de habilidades emocionales. Súper importante, ustedes lo manejan súper bien, ¿no? Cómo necesita nuestros niños ir desarrollando todas sus habilidades socioemocionales, las que les corresponden a su edad, digamos, las principales, y luego seguramente, como nosotras, como seguimos siendo, como adultas también, podemos seguir desarrollando más habilidades emocionales, ir mejorando, ¿cierto? Otro factor de protección que tenemos es el desarrollo de competencias parentales. Este desarrollo de competencias parentales que ustedes dependientes lo trabajan en los encuentros con padres de familia, ¿no? Con las familias de los PRONOVI, es súper importante que nosotros podamos tener espacios de formación con los padres de familia en lo que corresponde a competencias parentales que van a proteger a sus niñas y niños y acompañar un desarrollo de aprendizajes saludables. Y por último, otro factor de protección es tener específicamente, y porque la evidencia lo dice, actividades para promover el autocuidado. Realizando actividades para promover el autocuidado, estamos asegurando, y la evidencia lo dice, que el niño va a empezar a protegerse por sí mismo, por sí mismo. Entonces, vamos a pasar ahora a un trabajo. Primero, vamos a ver cada factor de protección. Entonces, para empezar a ver cada factor de protección, necesitamos saber, en el caso del primer factor de protección, que era, ¿se acuerdan? Las señales de alerta. ¿Cuáles son las señales de alerta que me indican que niñas y niños pueden estar siendo víctimas de violencia? Esa es la pregunta. Para poder trabajar sobre esto, vamos a irnos a una sala de trabajo. Ustedes quédense ahí quietecitas, no se muevan. La plataforma las va a mandar a una sala. Vamos a trabajar 10 minutos. En cada sala va a haber una persona del equipo. Ustedes saben que no solamente los que salimos adelante de la pantalla de ustedes es quienes trabajamos acá, sino hay detrás
todo un equipo que acompaña, que contiene y que facilita esta asistencia técnica. Entonces, en cada una de las salas va a haber una persona del equipo que va a acompañarlas a trabajar. ¿Qué cosa vamos a hacer? Vamos a hacer una lluvia de ideas de cuáles son, según lo que el grupo vaya pensando, cuáles son las señales de alerta que me indican que las niñas y los niños pueden estar siendo víctimas de violencia. ¿Sí? Y las vamos anotando en un board. En el chat les van a pasar la hoja donde tienen que ir escribiendo, la hoja de Word, que es en un Drive, que van escribiendo toda su lluvia de ideas. Terminados los 10 minutos de trabajo, vamos a regresar a la sala general y vamos a compartir lo que hayamos escrito. ¿Sí? Mencionen a un secretario del grupo para que puedan ir mencionando la lluvia de ideas que ustedes han tenido en relación a las señales de alerta. ¿De acuerdo? Entonces dejamos de compartir ahorita la pantalla para que cada uno de ustedes pueda ir asistiendo. Diego y yo podemos mandarlas a cada una a su sala y van a estar acompañados. Buenas tardes nuevamente, bienvenidos. Hay algunas especialistas que se quedaron aquí en vista de que se había incorporado a la reunión, a la jornada, pasado algunos minutos desde su inicio. Bueno, vamos entonces, Jenicitas, te cedo nuevamente la palabra para que puedas continuar. Ha habido un trabajo en las subsalas, probablemente con algunas dificultades, básicamente asociadas a la conectividad y al internet. Jenny, Hola, hola. puedes proseguir. Hola, ya estamos todos, creo, ¿no? Regresamos rapidito. Muy bien. Ay, Rosita está. Hola, Rosita. Karim, ellos son las especialistas que les hablaba que están detrás de cámaras, porque en realidad cada uno está en una sala acompañándolas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a compartir lo que hemos hecho. Tenemos unos minutitos para ello. Creo que ha sido rico el trabajo. Déjenme un ratito compartir mi Drive para poder ver lo que se ha ido trabajando. A ver si puedo verlo desde ahí. A ver, empezamos con la sala 1. Sala 1 estaba Freddy. Freddy. Freddy, ¿llegaron a apuntar en algún lado? ¿Quién ha estado Sí, sí. con...? Lo ha notado la especialista de Huánuco. Ah, ya. Sí, sí, Entonces, ella lo va, ajá. la especialista de Huánuco, te voy a dejar de compartir porque... Sí, mejor, para que Ok, ella pueda. a ver, para que ella pueda... Ya, listo. La Ya, especialista buenas de Huánuco tardes. es Doris. Gracias. Bienvenida. Doris. Adelante. Gracias. Sí, nosotros hemos hecho, bueno, la lluvia de ideas, ¿no? Con el acompañamiento de Freddy Sánchez, y hemos llegado aquí bueno, a esta lluvia de ideas de que existen dos aspectos fundamentales que puedan, ¿no? Que puedan darnos señales que los niños y niñas están siendo víctimas de violencia. En el aspecto de conductual, podemos ver de que los niños, ¿no? De los que se cambian sus formas de conducta, se vuelven en algunos casos tímidos, tienen miedo de estar solos, o en otros casos pueden ser agresivos, de lo que nunca lo habían sido. Se cambia también ¿no? Hay un cambio en su rutina de sueño, hay un trastorno del sueño, que podría ser que duerma mucho o que tal vez no duerma también, ¿no? En las noches. También el cambio en su alimentación, porque por la ansiedad puede comer mucho o no quiera comer nada. Eh, También dijimos de que el niño en el juego ya no participa como lo participaba antes de ser de repente violentado, eh, es cohibido, no quiere hablar, le cuesta socializarse, ¿no? Entonces, esas alertas
se puede ver en el aspecto de la conducta en el niño. En la parte física del niño podemos descubrir tal vez que el niño haya venido con un moretón, o un arañazo, o una rotura de cabeza, por ejemplo, ¿no? La parte física, eso es lo que llega. Gracias, Doris, muy amable. Gracias, Freddy. No, todas las salas no vamos a poder compartir lo que se ha trabajado. Quisiera que otra sala voluntaria pudiese compartir su lluvia de ideas, por favor, y con esa sala terminamos para poder seguir y poder terminar de compartir la información que tenemos tanto Freddy como yo con ustedes. Otra sala sería la voluntariamente. Magda, el Nazca. Magda, Hola, adelante. buenas tardes. Buenas tardes, sí. Buenas tardes. ¿Quieres que comparta tu lista? ¿La han escrito en el Word? Así es el grupo 5, equipo 5, pero nos faltó tiempo para poder anotar. Sin embargo, está en la cabecita. Sí. Está en la cabecita, ¿Cuál cabecita? Sí, puedes compartir el equipo comparte el 5, grupo pero no 5, sí. pudimos anotar. Sí. Nos faltó tiempo, Ya, ok. pero lo tenemos aquí. Te ayudo, Jenny, ¿quieres que comparta? Ay, sí, por favor, porque no solamente me sale el mío, no sé por qué. Ya, pero no te preocupes, yo comparto el grupo 5. Ya, perfecto. Grupo 5. Grupo 5, así es. Ya. Magda, Un muchas segundo que gracias. está acá viéndolo. Compartir pantalla. Déjame ver. Ay, señor, acá está. Listo. Ya, ahí está. Así es. Gracias. Ya, sí. Bueno, en realidad cuando el niño pues presenta o tiene esto está viviendo esa violencia física en el hogar, el niño tiende a tener cambios de conducta muy repentinos, que son notorios. Entonces esa es una de las señales, ¿no? Luego también pues se ve que el niño presenta lesiones en muchas oportunidades, ¿no? De repente viene con el ojito morado, de repente viene con huellas en el brazo. Son lesiones que él presenta. Otra de las señales es que el niño se aleja un poco del cuidador, más cuando algo se le cae o cuando algo, el cuidador se acerca y él como que pone sus manitos como que le vas a pegar, ¿no? Entonces, eso también es una señal, también. Otra puede ser que tiende a orinarse cuando él ya controla ese interés. Sin embargo, a pesar de que sabemos que controla el esfínter, el niño tiende a orinarse porque es como que está avisando algo que sucede, ¿no? Luego también los problemas emocionales, llora por todo, entonces, pero, o sea, a diferencia de lo que no era ello, ¿no? Pues más o menos esos son los que nosotros hemos podido anotar. Gracias. Muchas gracias, Magda. Gracias a todos los equipos, Rosita, Miriam, Ana Luca han estado detrás, Cari, detrás de los equipos acompañándolos. Y es cierto, ¿no? Las señales de alerta van coincidiendo con cambios de conducta, cambios de comportamiento, lo que antes no hacía, ahora lo hace, ¿no? Conocemos un niño y de repente algo sucede que cambia su manera de ser, la manera de comportarse, de relacionarse. Y lo bueno que nosotros tenemos desde la observación que tanto se trabaja con las promotoras, con las profesoras coordinadoras, en los servicios es la calidad de la observación, ¿no? ¿Qué observo? ¿Qué registro? Eso es fuertísimo en el nivel, que no lo tienen los demás niveles. Y es por eso que la señal de alerta la podemos captar en una primera instancia en donde podemos todavía trabajar con el niño y con la familia. Vamos a seguir compartiendo el PPT. Y ya, hicimos esto. Entonces, un factor de protección es las señales de alerta. Ya sabemos a qué nos estamos refiriendo con señales de alerta. Y entonces lo que decimos es estar atentos a estas señales de alerta porque nos están avisando
y nos ayudan a poder activar la protección a las niñas y a los niños. Otro factor de protección que habíamos conversado, habíamos mencionado antes, es el de las habilidades socioemocionales. ¿Por qué? Porque esas habilidades, esas aptitudes o destrezas de una persona para identificar, expresar y gestionar sus emociones y las del resto, desarrollar el cuidado y la preocupación por sí mismo y por los demás, y demostrar empatía, tomar decisiones responsables y relacionarse saludable y satisfactoriamente con los demás. ¿Por qué lo mencionamos? Porque nosotros, dentro de los factores de protección, nosotros decimos, el desarrollo de las habilidades socioemocionales permite que tú primero te vayas conociendo, después conozcas cómo te relacionas con los demás y después aprendes a relacionarte con los demás. Y eso se hace en comunidad, eso se hace en la socialización, eso se hace en el día a día con el grupo de niñas y niños con los que compartimos y con los adultos con los que estamos también. Entonces, el modelo de este desarrollo de la habilidad es el adulto que los acompaña. El modelo en la casa son su familia. El modelo en el servicio educativo, en este caso en el PRONAI, es la promotora y la profesora coordinadora. Si nosotros queremos que las habilidades profesionales de los niños se desarrollen, nosotros tenemos que ser modelo de ese desarrollo. Y aquí empezamos con el buen trato, con el respeto, con los cuidados, ¿no? Con los primeros cuidados que damos en el ciclo 1, con los cuidados que damos en el ciclo 12, en cuanto a cómo le llamo la atención, cómo lo acompaño en un momento de frustración, cómo los acompaño en solucionar una dificultad, cómo los acompaño en superar una frustración. Eso es lo principal para el desarrollo de las habilidades emocionales, que se puedan acompañar de manera adecuada por adultos que estén sanos emocional y mentalmente. Eso es un factor de protección. ¿Por qué? Porque después nosotros, para poder desarrollar factores de protección de los chicos, necesitamos que ellos tengan desarrollado su autocuidado. Entonces, hablábamos de una señal de alerta que no quiere comer, que tiene problemas en el sueño. Sí, no quiere comer y ya comía solo, ¿no? Ya era independiente, ya era autónomo, cosas que van ayudando a los chicos. Entonces, sí es importante que eso esté acompañado también de ese trato amable, cariñoso, que forme el vínculo con las niñas y los niños y nosotros podamos a partir de eso acompañarlos de mejor manera. Otro factor de protección es la familia y con la familia el trabajo de las competencias parentales. Ahora, eso está enfocado, esos 3 puntos que vamos a presentar ahora, está enfocado netamente a cómo la familia debería comportarse en el caso de que se entere de que su niño está siendo violentado. La familia tiene que lograr interactuar de manera afectiva y respetuosa para brindar confianza y seguridad con sus hijos, ¿no? Tiene que responder de manera oportuna frente a las señales de alerta para salvaguardar la integridad física y psicológica. Eso quiere decir que las familias son los primeros en creer lo que dice su niña y su niño, en validar lo que está contando, lo que está de alguna manera manifestando a través de su comportamiento, o también a través de las palabras que logran hacerlo. Y por último, debe proponer acciones para prevenir la violencia frente a los factores de riesgo de su comunidad. No solamente es en mi casa, sino que está fuera de mi casa, también afecta a mi familia. La inseguridad, personas de malos hábitos, de malas costumbres, también comienzan a, tener un poco comienzan a tener un poco de, comienzan a tener un poco, perdón, comienzan a tener un poco de responsabilidad si no hacemos nada, ¿no? Si no hacemos nada con ellos, con los que están a nuestro alrededor, es que nuestra comunidad se va volviendo violenta, ¿no? Entonces tenemos que participar también como padres de familia desde la comunidad. Entonces, lo demás, lo que pasa es que estas competencias parentales específicamente están para trabajar violencia. Tenemos muchas dentro de los encuentros con padres, ¿no? Muchas más. Competencias que nos ayudan a vincularnos mejor, competencias que nos ayudan al juego, a las relaciones, ¿no? Pero estas en específico son las que tenemos que tener presentes cuando la familia debe trabajar el tema de violencia en casa. Luego,
voy a abrir el micrófono, o Diego, si me ayuda para abrir el micrófono y levantar la mano, de cómo ustedes organizan el trabajo con las familias durante el año. ¿Sí? ¿Cómo organizamos el trabajo con las familias durante el año? ¿Ustedes qué cosa es lo que hacen? Voy a dejar de compartir para que ustedes puedan levantar la mano y se les pueda abrir el micrófono para que podamos decir, ¿no? ¿Cómo es que trabajamos con la familia? Aún nadie se anima a levantar la mano, Jenny. De repente ahora con tu rostro amigable vas a hacer una invitación cordial y se van a animar. A ver, no me digan que Anita, no trabajan con las familias. A ver, sí. Anita, Maximiliana. Hola, hola, muy Maxi, buenas hola. tardes con todos, muy buenas tardes. Por ejemplo, acá en la UGEL Andahuaylas, al inicio del año escolar, en el mes de marzo, hemos hecho nuestra planificación curricular a largo plazo. Y en ellos, como ¿qué te digo? Como algo adicional a eso, se ha puesto en cuántas veces al año se va a trabajar los encuentros con padres de familia. Y en los bimestres se ha ido marcando. Por bimestre, un trabajo que el docente coordinador hace con su comunidad, ya sea juntándolos o también de acuerdo a la necesidad de los padres. Ahora, los temas que nosotros abordamos es de acuerdo a la necesidad de los niños. Por ejemplo, en los pronoís que están cerca de una educación primaria, los padres de familia casi siempre su inquietud es que los niños escriban alfabéticamente, ya sea empezando de vocales, cosas por el estilo. Entonces, allí nosotros trabajamos en función o a la luz de las competencias que nosotros trabajamos en comunicación. Entonces, son los temas de acuerdo al interés y la necesidad de los niños. Y también de prevención en alguna medida, ¿no? Porque también de cuidado. Por ejemplo, cómo deben trabajar, cómo deben atender a sus niños, anticipándoles, no tratarles como quizás un objeto a la hora que ellos dispongan de tiempo, sino tener horarios fijos para la atención de sus hijos, etcétera, etcétera. Gracias, Maximiliana. Muy bien, Maximiliana, muchas gracias. Ahora, recuerden que el compromiso sería, en su planificación, además, como dice Maximiliana, con el trabajo con padres de familia, deberíamos incorporar el tema de violencia, porque sí sucede. Lo que pasa es que no va a salir porque es un tema o un tabú. Acuérdense que estamos hablando de una violencia naturalizada, no porque sean servicios de PRONOI, sino porque está naturalizado en la sociedad. Es un problema social del país. Entonces tenemos que hacerlo visible. Entonces, al hacer visible y empezar a trabajar, bueno, ¿cómo nos corregían nuestros padres a nosotros? ¿Cómo lograban que nosotros hiciéramos las cosas que ellos querían? ¿Cómo ellos como padres han sido criados y acompañados por sus padres? Entonces, desde ahí podemos ir sensibilizando que hay maneras y mejores formas probadas con evidencia científica del daño que causa cualquiera de los tipos de violencia que estamos mirando con Freddy, ¿no? La psicológica, la física y la sexual. Y con la sexual tenemos que trabajar mucho más, porque todavía sigue siendo la educación sexual integral un tabú. Entonces, el vivir todos en un mismo dormitorio, el tener algunos tipos de caricia, el no validar lo que dicen los chicos y los niños, es de súper alerta para poder nosotros empezar a mirar con más cuidado y que ellos puedan mirar con más cuidado a qué se están enfrentando y cuáles son los riesgos que tenemos que cuidar. Entonces, gracias, Maximiliana. ¿Alguien más que quisiera compartir cómo hace este trabajo con sus padres de familia? Y de ahí cambiamos, y de ahí seguimos. Buenas tardes. Milagros. Habla Milagros Córdoba de UGEL Jaén. Mire, Bienvenida. buenas tardes. No le hemos trabajado mucho en PRONOI, pero sí en inicial es en los trabajo en comunidad. Esta estrategia lo que busca es, por ejemplo, salir con los padres de familia a un ambiente, un recreo, un parque y realizar juegos que integre a la familia. Participe tanto el niño como el padre. Juegos tradicionales, juegos de
de colaborativos, de cooperación. Nos permite a nosotras, por ejemplo, conocer la interacción que tiene el papá con el niño, porque ahí es donde tú ves cuando el papá se frustra a través del juego cómo reacciona, o cuando el niño se frustra, cómo reacciona, ¿no? Cómo la interacción entre ellos, porque ellos están conviviendo toda una mañana en un ambiente fuera de la institución educativa, están interactuando con otros niños, qué acciones hacen los padres cuando otro niño, por ejemplo, se acerca a su niño, un niño más grande, y ahí hacemos un diagnóstico de cuáles son las necesidades, cuáles son algunas causas también del comportamiento del niño, porque a veces el niño se comporta de esa manera, y nos ha permitido conocer un poco más a la familia, porque le comento un caso. Un padre de familia, yo he sido docente el año pasado y esto lo hemos hecho en mi institución educativa y ha sido muy efectiva, y quizás se pueda replicar para los pronoís, que me parece buena la estrategia que están queriendo proponer ustedes. El padre de familia a veces se niega de la actitud del niño, y cuando hemos participado de esta actividad, el niño ha interactuado así un poco agresivo contra su papá. Y ahí es donde el papá, al ver esa situación, pues como que, y al ver que nosotros estábamos ahí, como que se avergonzó, ¿no? Y trató de apoyar al niño, ya comenzó a entender la situación. Y eso nos ha favorecido, ¿no? Bastante para conocer a la familia. Muchas gracias. Gracias, Milagros. Vamos ahora a pasar a la última parte de este segundo bloque, porque Freddy tiene que entrar también y no queremos que se pase más el tiempo, pero digamos que eso puede ser, de alguna manera, ahí no veo la copa, de alguna manera, la parte más concreta de la parte de prevención. Les hablaba yo de la habilidad de autocuidado. Acuérdense que en el chat pueden ir poniendo las preguntas, por favor, que necesitan de cada bloque. Hablaba de la habilidad de autocuidado. Esta habilidad de autocuidado, la evidencia nos dice que el niño tiene que trabajar estos 4 puntos para poder, estas 4 acciones para poder desarrollar su habilidad de autocuidado. Autocuidado para la prevención del abuso sexual. Atención con esto, por favor. 1. Identificar la incomodidad o el miedo. 2. Reconocer situaciones abusivas. 3. Aprender a decir no. Y 4. Tener un adulto de confianza. ¿Cómo lo vemos nosotros en educación inicial? Cuando nosotros hablamos del 1, identificación y verbalización por parte de los niños ante la incomodidad y el miedo, tengo espacios y tengo que generar esas condiciones para que los niños puedan expresar lo que están sintiendo, no en ese momento, sino como parte de su rutina. Debo tener asambleas en donde yo les pregunte, ¿cómo se sienten hoy día? ¿Cómo están terminando el día hoy? ¿Qué les pasó? Entonces, el niño se acostumbra a poder contar cómo se siente. Cuento, manifiesto y expreso mis emociones. Y yo, como promotora, como profesora coordinadora, los acojo, ¿ya? Los acojo, no los invalido, los acojo. 2, yo reconozco situaciones abusivas, no solamente de mi compañero que me quitó, que no me prestó, no, sino también de la docente, ¿no? Porque la docente puede, la profesora coordinadora, la promotora, puede amenazar sin que sea consciente de ello. Por eso hay que trabajar mucho también con los adultos. Puede amenazar y siempre en su discurso decir, si no haces esto, te pasa esto. Si no haces esto, te va a pasar esto. Mira que te están mirando. Mira que Diosito no sé qué. Mira que ya no pinta. Mira que no te vuelvo a dar. Mira que no te cambie color. Entonces, la amenaza dentro del discurso puede estar muy naturalizada y tenemos que darnos cuenta que es una situación abusiva. Si el niño puede reconocer que no lo están tratando bien, es un gol para el niño, porque va a reconocer en otros momentos, en otros espacios, que no lo tratan bien, incluso en su casa. Que el niño pueda decir que no y no lo obliguemos. Podemos convencerlo, podemos darle otra oportunidad, pero si dice que no a algo, hay que respetar ese no. Y el último es contarle a un adulto de confianza sobre el abuso. Que el niño pueda identificar ese adulto de confianza para contarle lo que le está pasando. Entonces, ¿cómo identifico yo un adulto de confianza? Porque puede ser mi mamá,
puede ser mi papá, puede ser la abuela, y puede ser mi promotora, y puede ser mi profesora coordinadora también. Ay, perdón. Y paso a la última diapositiva. Déjame tomar un poquito de agua. ¿Qué pueden hacer los adultos para proteger a las niñas y los niños? Lo que hacemos en el servicio educativo. Los acompañamos a que sean cada vez más autónomos. ¿Y por dónde empezamos? Empezamos por los hábitos de higiene y los hábitos de alimentación saludable. Eso es súper importante que ellos logren hacer. No hacerle todo, sino promover en sus condiciones que puedan ellos atenderse por sí mismos. 2, los acompañamos en el proceso de regular sus emociones. Pero para eso tenemos que regular la de nosotros, los adultos. Y los acompañamos a ellos. 3, promover la toma de decisiones a partir de las oportunidades que se les brinden. ¿Cuál desea? ¿La hoja grande o la hoja chica? ¿Qué colores desean de crayola? Acá tienen todas las crayolas para que ustedes puedan elegir. Si desean, pueden ponerse en el piso para dibujar o encima de la mesa. Escojan. Desde sus posibilidades, yo les doy la oportunidad para que puedan decidir y elegir. Y 4, reconocer y acompañar las características particulares de cada niño, transmitiéndole una imagen positiva de sí mismo. Nosotros tenemos halagos para ellos, precisiones para ellos, palabras bonitas para ellos, porque todos merecemos respeto. Y no es algo que no hagamos en el servicio educativo. Lo hacemos, pero tenemos que ser conscientes de que lo estamos haciendo y que eso está ayudándolos a ellos a desarrollar su habilidad de autocuidado. Y que ese autocuidado los va a proteger de cualquier tipo de violencia, sobre todo de la violencia sexual. Voy a dejar de compartir. No se olviden de las preguntas, hacerlas por el chat. Me dio un acceso de tos. Disculpen. De dejar de compartir y pueden comentar y hacer sus preguntas a través del chat. Y ahora vamos a empezar con la tercera parte del bloque, el bloque 3, y regresamos con Freddy. Freddy, bienvenido nuevamente. Sí, creo que este bloque va a ser el más... van a haber muchas interrogantes, capaz el día de hoy no se va a poder resolver todas, pero igual, va a haber otros espacios. Nosotros nos juntamos con el equipo de la Dirección de Educación Inicial para construir una serie de pasos para cómo atender casos de violencia contra niñas y niños en los PRONOI. Entonces, lo que ahora se va a presentar son estos pasos de cómo se tendría que actuar desde estos espacios del PRONOI cuando se identifica violencia física, psicológica o sexual. A ver, presentamos la lámina. A ver. Sí, lo primero algo rápido, ¿no? ¿Qué ruta nosotros conocemos para atender la violencia contra niñas y niños? Algo rápido que puedan ustedes ahí colocar en el chat. Sí, desde nuestra experiencia de trabajo, ¿no? Los PRONOI o en las escuelas de nivel inicial, si conocemos alguna ruta para atender los casos de violencia contra niñas y niños. A ver, pueden anotar si ustedes conocen alguna ruta para atender los casos de violencia. Voluntarios, a ver. Me hablan de Milagros, me habla que conoce 6 protocolos, ¿no? Estos que se aprobaron en el 2018 y fueron actualizados en 2020, ¿no? 6 protocolos para atender la violencia escolar, ¿ok? Gracias, Milagros. Sí, son protocolos diferenciados para distintos tipos de violencia, ¿no? Entre estudiantes o por un personal de la escuela en agravio de estudiantes, lo que se aprobó también en 2018 y se actualizó en 2020. Gracias. Seguimos entonces, a ver, por los tiempos. Seguimos con la siguiente lámina. Lo que vamos a dialogar el día de hoy es sobre los protocolos de atención para casos de violencia contra niñas y niños. Lo que aquí hemos hecho como documento de trabajo es cómo pauteamos para los promotores y para los coordinadores una ruta, ojalá sea amigable, para poder atender situaciones de violencia que afectan a los niños y niñas de los PRONOI, ¿no? Entonces, vamos a
poco a conversar sobre esta ruta de atención que se activa cuando ya se toma conocimiento de un hecho de violencia, ¿no? Vamos con la siguiente lámina. Nosotros nos sentamos con el equipo de la Dirección de Educación Inicial y vimos que las situaciones de violencia que afectan a los niños de los PRONOI básicamente son ejercidas por personal adulto, ¿no? O sea, la agresión que podemos visibilizar más es ejercido por personal adulto. Y ahí se hizo un pequeño ejercicio que identificábamos a 2 presuntos agresores, ¿no? Justo ahí se señala que en los casos de violencia puede ser ejercida por un personal del PRONOI, podría ser por un promotor o por un profesor, un coordinador del PRONOI, que podría ser, pero también, y creo que el grupo más fuerte es que muchos de los niños y niñas de los PRONOI son víctimas de violencia por personas de su entorno familiar o de la comunidad. Entonces, al igual que tenemos en el Decreto Supremo 004-2018 y actualizados con la Resolución Ministerial 274-2020, hemos identificado 6 tipos de violencia: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, ejercida por un personal del PRONOI en agravio de un niño o niña. Esto mismo se repite también en los casos de violencia ejercida por un miembro del entorno familiar o de la comunidad. Entonces, tenemos aquí 6 protocolos con las características que básicamente quien inflige el hecho de violencia es un personal adulto, ¿no? Llámese adulto que elabora un PRONOI o llámese adulto que es miembro del entorno familiar o comunitario. Entonces, estos son los protocolos que se han elaborado. Es todavía un documento de trabajo que en este momento también será validado, ¿no? Seguimos. Y todos estos protocolos tienen los siguientes pasos, ¿no? Un primer paso tiene que ver con las acciones inmediatas que va a implementar el promotor o el coordinador del PRONOI, que tienen que ver con realizar atender inmediatamente estos casos de violencia que ha detectado en el marco de su acción, su trabajo, ¿no? Son acciones inmediatas. Otro tiene que ver con la derivación, porque hay muchos de estos casos que por sus características tienen que ser derivados a servicios especializados, ¿no? ¿Se acuerdan cuando yo hablé en mi primera presentación, la Defensoría Municipal, el Centro de Emergencia Mujer, el Centro de Salud? Vamos a encontrar que por sus características, algunos tipos de violencia van a ser derivados a estos servicios de protección, ¿no?, especializados. El seguimiento, que tiene que ver con acciones que vamos a impulsar para el acompañamiento a las víctimas de estos hechos de violencia, para restaurar la convivencia, para estar pendiente de cómo se está atendiendo de los servicios de protección. Finalmente, se va a cerrar un caso en el PRONOI cuando ya hemos garantizado que se hayan actuado, ¿no?, que se hayan intervenido en estos casos de violencia que afectan a los niños y niñas de los PRONOI. Ahí vamos a ver cuando el PRONOI cierra un caso, ¿no?, que haya logrado identificar y actuar. Seguimos. Nosotros, en el caso del protocolo 1 y 2, hemos querido establecer la siguiente ruta, ¿no? Primero hemos querido señalar un tema de la acción. Miren, muchos de estos casos de violencia, donde aquí está involucrado algún personal del PRONOI, es alertado por el propio padre o madre de familia, ¿no? Es comunicado por el propio padre o madre de familia. Aquí es importante que se recabe información adicional. Si es que está involucrado un promotor, obviamente quien tendría que recabar información sería el coordinador del PRONOI, ¿no? También aquí, de acuerdo al tipo de violencia y de acuerdo a la gravedad, ¿no?, se comunicará a la comisaría o fiscalía, de ser el caso, pero también tenemos que comunicar este hecho al UGEL. Estos casos los tenemos que anotar en un libro de registro de casos que se va a implementar en cada PRONOI, y también se coordinará con la DEMUNA, todos los sistemas de prevención, ¿no?, sobre estos casos, ¿no? En este tema de la acción, los instrumentos que va a utilizar el personal que está en el PRONOI va a ser un acta de denuncia que se levantará con la propia madre o padre que alerta de este caso. También existirá un modelo de oficio de comunicación a la comisaría o fiscalía cuando el caso amerite ser comunicado a este servicio de protección. Un modelo de oficio que se comunicará este caso a la mujer y se anotará el libro de registro de casos, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando cuando el personal quien ejerce la violencia es alguien del PRONOI.
llámese el promotor, llámese el coordinador, ¿no?, del PRONOI. La derivación consiste en que la persona que está atendiendo el caso va a tener que derivar a un servicio de salud de acuerdo al tipo de violencia y a la gravedad de los hechos, ¿no? En algunos casos también coordinaremos, si amerita el caso, con la asistencia legal del Servicio Alegra del Ministerio de Justicia, ¿no? En un tema de seguimiento, desde como coordinadores o como promotores del PRONOI, siempre y cuando no se esté involucrado en el hecho de violencia, hay que asegurar la continuidad educativa del niño o niña, brindar también un acompañamiento socioafectivo con algunos aliados que pueden existir en el entorno del PRONOI, y siempre es importante reunirnos con los padres de familia para informar de todas estas acciones que se están realizando, ¿no? Estos casos se cerrarán en el PRONOI, es decir, ya se va a decir que se atendió el caso cuando ya se logró cesar este hecho de violencia que lamentablemente se suscitó en el ambiente del PRONOI, en agravio de un estudiante, de un niño del PRONOI, y también se informará de este caso, el personal informará de todas estas acciones a la DEMUNA y el OGEL, ¿no? Estos son, de manera muy resumida, ¿no?, algunos de los casos de la intervención que tenga que ver con el tema de protocolo 1 y 2, ¿no? Seguimos con la siguiente lámina. Aquí sí es un tema que definitivamente nos genera mayor alarma y alerta. Personalmente, tenemos más de estos tipos de violencia en los colegios de nivel secundaria, ¿no?, primaria. Son hechos de violencia sexual cuando por ahí algún personal del PRONOI lamentablemente incurre en algún hecho de violencia sexual. Ya sabemos que estos casos, por sus características, son delitos, e inmediatamente cualquier persona, llámese el promotor o el coordinador, tiene que informar inmediatamente a la comisaría o fiscalía. Este caso se comunicará a la UGEL. Una de las medidas que está regulada por las normas del sector de educación es que se dicta medidas de separación preventiva del presunto agresor, ¿no? Y se anota también este hecho en un libro de registro de casos, ¿no? Estos casos sí o sí tienen que ser derivados también al Centro de Emergencia Mujer para todo el apoyo de los servicios que cuentan estos servicios, y también al Servicio Alegra del Ministerio de Justicia, ¿no? También se tiene que coordinar con el sector salud. Finalmente, en relación al tema del seguimiento, también parte del protocolo es asegurar la continuidad educativa de los estudiantes, ¿no?, brindar este acompañamiento socioafectivo y pedagógico, reuniones con los padres y familia para informar todas las acciones realizadas, ¿no?, y conocer el acompañamiento del Centro de Emergencia Mujer. Aquí este caso se va a cerrar una vez que ya hemos logrado hacer todas las tareas que yo he señalado, es decir, el caso se comunicó a la comisaría o fiscalía, toda vez que estamos hablando de un presunto hecho de violencia sexual, se separó preventivamente a este personal que trabajaba en el PRONOI, ¿no? Y se informó al UGEL, ¿no? Son casos que se van a cerrar ya a nivel de la escuela, ¿no? Seguimos. A continuación, lo que yo voy a señalar es toda una ruta de atención para casos de violencia física, psicológica, sexual. En este caso, quien inflige los hechos de violencia es alguien del entorno familiar, ¿no? Y estos casos me parece que son los más habituales, me parece, ¿no? Desde mi experiencia, en un momento en contacto con los PRONOI, son aquellos casos donde por ahí una madre beneficiaria del programa nos informa que su niño ha sido víctima de violencia física o sexual por el tío, por el hermano, por un vecino, informa esto del caso del PRONOI. Aquí sí es importante, como una de las primeras acciones, que siempre estos hechos se informe al profesor coordinador. Es decir, el promotor educativo siempre tiene que informar al profesor coordinador de esta alerta, comunicar también a los padres de familia no involucrados en estos hechos de violencia para que se comunique a la autoridad competente, ¿no?, llámese comisaría o fiscalía. Estos casos de violencia física con daño o lesión, en casos de violencia sexual, porque también hemos tomado conocimiento, donde una de las madres de familia nos informa, se acerca a la promotora educativa comunitaria y le manifiesta que su niño ha sido víctima de agresión sexual por parte de un familiar. Inmediatamente hay que acompañar a la familia y a la víctima a que se impulse la denuncia ante la comisaría o fiscalía.
también podemos comunicar a la DEMUNA para que nos dé algún tipo de apoyo a la UP, ¿no? De acuerdo al tipo de violencia, ¿no? Y aquí también es importante que desde el trabajo de la acción, la docente coordinadora planifique actividades sobre competencias parentales con la familia, ¿no? Y estos casos también se va a registrar en el libro de casos, ¿no? En estos tipos de incidentes de violencia física, psicológica, sexual, también hay necesidad de coordinar con el centro de salud para la atención médica que requiera, ¿no? También es importante articularnos con el centro de emergencia mujer y si es que en nuestra jurisdicción tenemos un servicio de asistencia legal al del Ministerio de Justicia, también coordinar con ellos para todo el apoyo legal a la familia de la víctima. Aquí también es clave dentro del seguimiento asegurar que el niño o niña víctima de este hecho de violencia siga asistiendo al PRONOI, ver cómo se le da el apoyo socioafectivo y pedagógico, el apoyo de repente con algún aliado de la comunidad o algún servicio de la comunidad, y siempre se informa a los padres de familia sobre las acciones, ¿no? Padres de familia que no están involucrados en estos hechos, obviamente. Y finalmente, este caso se cierra cuando hemos logrado garantizar todas las acciones que yo he señalado, es decir, se ha comunicado estos hechos a la comisaría, fiscalía, se recibe soporte socioemocional del servicio de salud. Aquí es importante diferenciar que los casos de violencia sexual, y eso va mi recomendación, son casos que inmediatamente tienen que ser informados a una autoridad pertinente, que es la comisaría o fiscalía dentro de las 24 horas, ¿no? Entonces, son algunas pautas que nosotros hemos señalado como una ruta de intervención que en su momento también van a ser validadas por ustedes, ¿no? Seguimos con la siguiente lámina. Ahora quiero presentar, y ahí me va a ayudar Jenny. He presentado dos casos bien puntuales para que ustedes puedan, a través de hacer este ejercicio de cómo actuarían en el caso fuesen ustedes, ¿no? Promotores educativos comunitarios, ¿no? Cómo deberían de actuar ante los casos, ¿no? Muchas gracias. Freddy, yo te ayudo. Ya, muchas gracias. ¿Poniendo qué? El Vamos a poner formulario. en el chat el formulario que me han... A ver, un Sí. momentito. ¿Lo tienes? ¿O le pasó? Sí, lo tengo. Dame un segundo. Ah. Creo que ya está ahí, ¿no? En el registro de asistencia, me parece. En el registro de asistencia. Sí, Jenny, ¿lo han colocado en el chat, por favor? El enlace del formulario Google. Ah, sí. Sí, Gracias. sí. ¿Sí? Es, sí. Ahí está. Nos damos, Enlace del formulario ¿cuántos Google. minutos Dice. sería? Tenemos 5 minutos, ¿sí? Porque es bien puntual. Son dos casos, alternativas para poder desarrollar. Todos entramos al formulario, entonces. Sí, todo. Muy bien, chicas. Todos entran al formulario y contestamos. Ya, compartiendo resultados del caso. A ver, Freddy. Acá está, caso 1. Ay, se rebotó. Ya, listo. Ahora sí, a ver, es el caso 1, ¿no? Sí, caso 1. Aquí estamos hablando que Pedrito tiene 4 años de edad, vive con su abuelita materna, acude al PRONOI Rayitos de Luz, en una oportunidad la promotora educativa, ¿no? Tomado conocimiento que este niño es víctima de maltrato, ¿no? Víctima de maltrato, miren. Aquí nos preocupa porque la respuesta correcta es la E, B y C. Solamente el 13.8% ha colocado esta respuesta. Ok, miren. Ya saben, todo hecho que identifica una promotora educativa tiene que ser siempre de un presunto hecho de violencia sexual. Tiene que ser también informado a la DEMUNA, ¿no? Ahí, Freddy, yo tengo una observación porque en Sí. realidad la promotora educativa, porque es quien tiene el conocimiento, es la promotora educativa.
Y la Correcto, sí. promotora educativa trabaja de la mano con la profesora coordinadora. Ujú. Por eso es que creo que el verde, que es 48.3%, ha dicho comunicar mediante informe hecho a la coordinadora de Correcto, PRONAI. sí. O sea, que es con la persona con la que trabaja, es como su directora, ¿no? Sí, Entonces, ok, sí. sí, Sí, se con la corrige eso, sí. coordinadora de PRONAI es que se debe hacer el B y el C, ¿no? Informar a la DEMUNA y evitar toda intervención porque es un tema privado. Correcto, sí. Siempre comunicar a la coordinadora PRONOI. Sí, Bien, sí, lo eso es primero. así. Sí. Ujú, Seguimos con la siguiente lámina. sí. Caso 2. El caso 2, ella también es la promotora de PRONOI. Aquí la primera alternativa era evitar intervenir porque es un tema privado, ¿no? Ya sabemos que es un tema de interés público, todos tenemos que intervenir cuando hay una situación de violencia, más si es un hecho de violencia física con lesiones o violencia sexual. La alternativa B dice coordinar con el CEN. Sí es importante coordinar con el CEN porque es un servicio especializado para atender estos tipos de violencia que se dan en el entorno muchas veces familiar, ¿no? Convocar al tío presunto agresor para esclarecer los hechos. Nunca podemos convocar al presunto agresor. Hemos encontrado algunas experiencias, algunas escuelas donde convocan al presunto agresor y se quiere conciliar para que esto ya no se vuelva a repetir. Eso está totalmente prohibido, ¿no? Una posibilidad también es llamar a la línea 100. Muchos de los directores de colegio o un promotor educativo, un coordinador de PRONOI también puede pedir ayuda o orientación a la línea 100 para alertar estos casos, ¿no? Entonces, ahí sí, el 55.2% ha señalado que la respuesta del personal que trabaja en PRONOI es inmediatamente coordinar con el CEN, ¿no? Y también se puede llamar a la línea 100, ¿no? Ok, aquí, por ejemplo, qué bueno que nadie haya marcado convocar al tío presunto agresor para esclarecer los hechos. No hay Sí, ninguna, definitivamente. nadie ha marcado eso está muy bien. Y el tema de evitar intervenir porque es un tema privado que está de azul, es como tú dices, súper importante saber que no es un tema privado. Sí, Que sí, finalmente, sí, si nosotros nos enteramos, hay que denunciar. sí, y lo reitero, ¿no? Es un tema de interés público, ¿no? Cualquier hecho de violencia en la cual nuestros niños o niñas de un PRONAI son víctimas de agresión, es un tema de interés público, no es un tema privatista, ¿no? Por lo tanto, la misma norma nos obliga a comunicar estos hechos a las autoridades competentes. Ok, aquí están los resultados, entonces regresamos a la... Freddy, ahí está. Sí, ya creo que estamos culminando esta parte. A ver, Ajá. Con eso terminamos el tercer bloque, Freddy. sí, justo donde ya tiene que ver con el tema de la respuesta ante ya una vulneración a la integridad física, psicológica o sexual de un niño o niña de un PRONOI. Ok. Gracias, Freddy. Ahí está Ana Luz, justo. Gracias Freddy, gracias Jenny por lo que han ido desarrollando en este tiempo, en esta asistencia técnica. Habíamos señalado que consideren el chat como un medio para poder escribir sus consultas, las preguntas que podían estar surgiendo a razón de lo que iban escuchando. Sí, al parecer nadie se ha animado, todo ha quedado claro. Solo había una inquietud, de pronto si te la puedo trasladar, Freddy, por favor, y era en relación a si podíamos nosotros compartir modelos de oficios. Por favor, Freddy. Sí, como parte de los protocolos se van a implementar anexos también, ¿no? Modelos de actas de levantamiento de información de la denuncia que se levante en el PRONOI, modelos de oficio que tendrían que ser para informar a una comisaría, una DEMUNA, ¿no? Sí se van a anexar estos documentos que serían de mucha ayuda para las personas que trabajan en el PRONOI, ¿no? Y se van a adecuar, Ana Lu, también para que sean unos anexos mucho más viables,
Más también el amigables, contexto, ¿no? Más amigables. amigables, sí, por el contexto en el que se vive en los PRONOI. Además, sabiendo que no siempre hay un centro cercano, no sabemos incluso qué cosa es lo que puede haber. Ya las especialistas irán mapeando también conforme vayamos teniendo los casos, a dónde pueden acudir, que era lo que Freddy decía, no tenemos tantas instituciones, pero nosotros sabemos que en zonas alejadas no contamos con tantas instituciones. Más bien tenemos que mapear con qué instituciones sí contamos para estos casos, tenerlos ya mapeados para que en el momento que tengamos que hacer presentar la denuncia, el acta o lo que tengamos, el documento que tengamos que presentar, sepamos exactamente dónde ir y no ponernos a averiguar en ese momento, ¿no? En que tenemos que hacer las cosas con celeridad. Yo quería hacer una cosita, un comentario más a todo el tema 2 que he estado presentando, que tiene que ver con el tema de la prevención, en donde se trabaja, si bien inicial, en general, el nivel, y en este caso, los PRONOI trabajamos de una manera distinta, ¿no? Con una planificación distinta. Recuerden que todo eso se trabaja con la mirada de la tutoría. O sea, la tutoría inicial es transversal, se da en todo momento, pero también ustedes al trabajar con unidades de aprendizaje podemos programar desarrollo de habilidades socioemocionales, podemos programar desarrollo de factores protectores, podemos trabajar con los papás las competencias parentales y podemos trabajar sobre todo estas acciones que nos ayudan a desarrollar esta habilidad de autocuidado, que era la que hablábamos antes, ¿no es cierto? Que es el autocuidado que va a permitir al niño poder poner en alerta a los demás y manifestar qué es lo que le está sucediendo como manera de protección. Pero recuerden que todo es a través de la tutoría, que se da de manera transversal en la educación inicial. Gracias, Ana Lu. Gracias Jenny por hacer ese énfasis, porque en realidad se pueden quedar aquí nuestras especialistas con esa inquietud, con esa duda. Básicamente, lo ya señalado tanto por Jenny como por Freddy, es la importancia, la relevancia que tiene la prevención de la violencia escolar. Y aquí igualmente le ponemos el zoom a la violencia ejercida para los niños o contra los niños menores de 6 años, ¿no? Una población sumamente vulnerable. En muchas ocasiones se ven expuestos a estas situaciones de riesgo en su propio hogar. Eso es sumamente penoso, lamentable, por la arista que lo veamos. Estamos trabajando, no hemos concluido aún la tarea en relación a los protocolos. Estos protocolos se han trabajado, se vienen trabajando, mejor dicho, con la DIGE, con DIGEVER, y están en este momento en particular pasando por revisión de diferentes direcciones del Ministerio de Educación en el marco justamente de la implementación de los compromisos asumidos para mejorar la calidad del servicio educativo brindado a través de los programas no escolarizados de educación inicial. Estos protocolos, ya Freddy los ha detallado, son 6, y van a tener una serie de anexos que van a llegar obviamente a sus manos, y en su momento vamos a también tener algunos encuentros de manera que se puedan difundir y se puedan luego implementar en territorio. No quisiéramos, como lo han dicho también nuestros compañeros, de que simplemente se emita un documento por cumplimiento, pero finalmente esto no termina implementándose en la medida que debe de implementarse, velando obviamente por el bienestar de nuestros niños y de nuestras niñas. Esta población, vuelvo a decir, sumamente indefensa. Pero qué importante lo que también han abordado aquí nuestros compañeros es estar atentas a estas señales de alerta, ¿no? Eso es sumamente importante. Entonces, sí, por favor, Jenny, tienes a bien compartir este enlace. Hemos tenido una asistencia técnica, un tiempo que probablemente no ha sido el suficiente como para poder haber entrado a profundidad, pero vamos a tener, vuelvo a decir, más adelante van a ser convocadas oportunamente para poder socializar los protocolos cuando ya los tengamos totalmente cerrados. La idea es que cuenten con la información y que ésta pueda viabilizarse. Entonces, a continuación, Jenny nos va a ayudar compartiéndonos un enlace en el cual les pedimos, por favor, que pueda cada uno de ustedes de manera consciente, de manera responsable y demostrando su gran sensibilidad, escribir un compromiso. ¿A qué se comprometen en relación a la planificación de acciones
de prevención contra la violencia. En muchas ocasiones sabemos que esas son situaciones que nos movilizan, ¿no? Movilizan nuestras emociones. En muchas otras ocasiones no sabemos qué acciones adoptar, pero básicamente quisiéramos de que se comprometan una vez más a poder liderar esta campaña, si se quiere, de prevención contra la violencia. Entonces, Jenny nos va a compartir a través del chat. Ahí ya lo colocaste, Jenny, gracias. Por favor, la idea es que lo cliqueen ahí está el enlace del Padlet, denle un clic y ahí la idea es que puedan luego responder a esta interrogante que ven en pantalla. ¿A qué me comprometo en el marco de la prevención de la violencia en los PRONOI? ¿Qué acción concreta? Entonces, a ver, Jenny, si puedes ahí orientar con tu cursor de repente para quien no pueda visualizarlo. Aquí está la pregunta que estaba mencionando Analu, y las que deseen, perdón, ya entraron y deseen ya poner su compromiso, van a apretar aquí ese clic celeste al lado derecho, en la parte baja de su pantalla, para poder entrar a esta pequeña pantalla blanca donde dice sujeto. Van a colocarle ustedes el nombre de su región. En mi caso es Lima. Y acá mi compromiso, ¿no? Anímense por favor a escribir qué acciones van ustedes a poder tomar en consideración en el marco de la planificación relacionada a la prevención contra la violencia de los niños. De los PRONOI podría ser específicamente o también podríamos dejarlo abierto porque los niños de las instituciones educativas también en muchos casos terminan siendo agredidos, violentados y podría en todo caso ser incluso un compromiso que contemple a todo el nivel inicial. Vamos a ir leyendo algunos de los que aparezcan en pantalla, a ver si se animan, por favor. Estamos ya prácticamente culminando esta asistencia técnica. Gracias, Magda, por dar ahí la iniciativa, luego de la de Jenny, ¿no? ¿Qué nos dice Magda? Compromiso, señala, a atender de manera inmediata los casos que se presentan, que identifica, ¿no? Activando los protocolos de protección. Bien, Magda. A ver, ¿quién más se anima, por favor? Quien no tenga quizás la facilidad para escribirlo en el Padlet que vemos en pantalla, puede hacerlo a través del chat, si se le hace complicado lo otro, y también voy a ir leyéndolo. Janet Torres nos señala lo siguiente: fortalecerme en el conocimiento y manejo de los protocolos y apoyar en el fortalecimiento de capacidades profesionales de los profesores, coordinadores y PEC para que se tomen acciones oportunas en caso de detectar casos de violencia escolar. Orientar con talleres a las familias. De Lampa nos señala lo siguiente: detectar y estar alerta ante los cambios y actuaciones de los niños y atender de manera inmediata, ¿no? Vinculado a esto que señalábamos de las señales de alerta. Aquí también nos menciona fortalecer mis capacidades en el tema. Pudieran poner quizás la UGEL o la ADRE, a la cual pertenecen, también sería interesante saber de dónde nos están acompañando, de dónde estamos, en todo caso, interconectándonos. Este tema de los anexos van a contemplar las actas, oficios, entre otros. Entonces no solamente van a presentar información de la ruta de atención y de lo que correspondería hacer, no solo a profesor, coordinador y promotor educativo comunitario, va a incluir también acciones a adoptar por parte de los especialistas. Aquí desde Andahuaylas nos dicen, el compromiso que asumirá es buscar más información y hacer la réplica a los PC. Bien, Andahuaylas. El material de la exposición, hemos señalado que en unos minutos vamos a compartir también a través del chat el enlace para que puedan llenar la respectiva encuesta de satisfacción. Cuando llenen ustedes... Ahí, Analu, una cosita es, ¿cómo se llama? Esto justo me da la idea de cuando dice buscar más información y hacer la réplica a las PC. Recuerden que antes de hacer la réplica, que cada uno de los profesores coordinadores hace su contextualización, ¿no es cierto?
de los servicios que acompañan. Y es en base a eso que tienen que hacer esta planificación, tanto del trabajo con los padres como de lo que van a hacer con las niñas y con los niños como medidas de prevención. Recuerden eso, ¿no? De jalar qué cosa es lo que más sucede en su contexto. Nosotros damos un panorama completo de todo lo que puede suceder o todo lo que sucede, pero ustedes que están en el campo, ustedes que están ahí con la realidad, denle fuerza a eso que está, digamos, con líneas muy altas de violencia, por donde empiezo para poder atender las situaciones específicas, ¿no? La idea es tener menos casos que atender con los protocolos porque estamos trabajando mucho la prevención. Si trabajamos mucho la prevención a conciencia, con continuidad, con constancia, y pensando y planificando, vamos a tener en realidad menos casos que atender a través de los protocolos, porque vamos a evitar, porque vamos a trabajar prevenir. Prevenir antes que lamentar es un dicho muy antiguo. Y eso es lo que tenemos que lograr. Gracias, Jenny. Estábamos ayudando a algunos de los especialistas que están dejando sus compromisos a través del chat. Aquí ya los hemos colocado y vamos a ir leyendo algunos más. El compromiso, nos dice desde Huánuco, es sensibilizar a las PEC, y padres de familia para la prevención de la violencia y promoción del buen trato. Desde Ancash, en su compromiso, emitir documentos orientadores para el conocimiento y uso de los protocolos de atención a casos de violencia en los servicios del nivel inicial por la comunidad educativa, para que se incluya en la planificación estratégica como acción preventiva. Insistimos con la importancia de la prevención, ¿verdad? Desde Contumasaca, Jamarca, desarrollar acciones de prevención en los diversos PRONUVI, incluyendo a toda la comunidad educativa, y atender de inmediato los casos que se presenten, empoderar a las profesoras, coordinadoras y PEC sobre el buen trato a los niños. Vamos a leer un par más, si me permiten, para ya ir prácticamente concluyendo. ¿Qué nos dice Victoria? Realizar talleres informativos de protocolos de acción, derivación, seguimiento, cierre a los coordinadores para atención de casos de violencia contra niños y niñas de forma pertinente. Y Mario Vares, creo, Guaitará, sensibilizar a los promotores sobre los protocolos de atención en materia de violencia escolar. Estos son esenciales para garantizar una respuesta adecuada, organizada y efectiva ante cualquier situación de agresión, acoso, violencia en el entorno educativo. Entonces, pueden ir escribiendo, vamos a intentar ahí también ayudar en colocarlo. Y ciertamente, algo que también ha salido en esta asistencia técnica con mucho énfasis, considerado nuestros facilitadores, es que la protección a nuestros niños y niñas es un interés y responsabilidad pública. Entonces no podemos hacernos, en algunos casos, como se diría coloquialmente, de la vista gorda. No deberíamos normalizar estos sucesos, estos eventos, estar muy atentas, estar muy, desarrollar aún más, si es que fuera necesario, nuestra capacidad de observación, pero también sobre eso nuestra capacidad de reacción, en el buen sentido de la palabra. Tengamos en consideración estos pasos que también nos han señalado nuestros facilitadores, como son la acción, la derivación, el seguimiento y el cierre. Vamos entonces a, si me permiten, leer algunas de las conclusiones que consideramos necesarias y pertinentes compartir con ustedes al término de esta asistencia técnica. La prevención de la violencia en los PRONUVI es un trabajo en conjunto de las familias, promotoras educativas comunitarias, profesores, coordinadores, niños y niñas. Cuando promovemos los factores de protección, realmente estamos salvando a muchas niñas y niños de la violencia. Eso es una verdadera formación. Eso también consideramos de que es importante resaltarlo, ¿no? La violencia sufrida en la infancia afecta a la salud y el bienestar a lo largo de toda la vida. No solamente, digamos que es un daño que se le ocasiona en esta etapa de su vida, que obviamente va a dejar huellas imborrables y que van a afectar su desenvolvimiento, su comportamiento. Hay que entonces poner las manos en acción y obviamente todo nuestro ser. Otra de las conclusiones es que toda violencia contra los niños es prevenible.
Hay que estar muy atentas, entonces, a esas señales de alerta, no estar en todo caso de espaldas a ello, sino más bien mostrarnos con mucha disposición, con mucha sensibilidad y también demostrar permanentemente una escucha activa. Todo hecho de violencia contra los niños y niñas de un PRONOI debe ser informada a las autoridades competentes de acuerdo a la ruta de atención de los casos. Siguen ahí escribiendo, Jenny, ya me perdí un poquito quiénes han sido los últimos. Ugel San Pablo, me comprometo a incluir en el plan de trabajo el empoderamiento de los protocolos para identificar y atender presuntos casos de violencia en contra de niños y niñas, al personal docente, coordinador y promotor educativo comunitario, asumimos de los programas, pero tampoco deja de lado a las instituciones educativas. En el chat también creo que hay algunas más. Otra cosita, Analu, importante es Sí, que dinos. recuerden que todavía no hay protocolos de PRONOI. Entonces, estos compromisos que están poniendo no se van a poder dar hasta que existan los protocolos, pero sí todo el tema de prevención. A mayor prevención, y vuelvo a repetir, mayor prevención, menos posibilidades de que ocurran casos que se tengan que atender a través de los protocolos, ¿no? Y la prevención viene desde el trabajo con los padres, el desarrollo de las habilidades socioemocionales, el trabajo con el niño sobre los hábitos o habilidades de autocuidado, ¿sí? Y justamente lo que dice acá, el buen trato, el respeto, ¿no? La validación de los sentimientos y de las emociones de las niñas y de los niños. Eso es. Gracias Jenny. Justamente estamos nosotros revisando, aportando, ajustando, porque queremos que estos protocolos, además de poder atender de manera pertinente los casos que se puedan presentar, es que sean de lectura amigable, comprensible para estos actores educativos responsables de los programas no escolarizados de educación inicial. Jenicita, vamos ya cerrando esta parte. Yo he tomado nota de lo que aparece en el chat para luego incorporarlo a este Padlet y que nos sirva también a nosotros como especialistas del Ministerio de Educación. Listo. De repente algunos elementos a tomar en consideración en las acciones, en nuestra planificación también de actividades del 2025. Definitivamente esto es tan solo el inicio, ¿no?, de lo que vamos a ir trabajando en aras de brindarle a los niños y a las niñas lo que se merecen, una atención de calidad en el marco de los derechos que le asisten y son inalienables, ¿no? No, es algo no negociable. Quiero entonces agradecer a cada uno de los presentes por haberse dado el tiempo, por su participación activa, a pesar de las dificultades en relación a la conectividad o probablemente también a la agenda recargada que suelen tener como especialistas, sea de UGEL, de DRE o de GRE. Agradecerles infinitamente tanto a Jenny Logro de la DIGEVER, como también a Freddy Sánchez de la DIGE por estar comprometidos en esta tarea, siempre pensando que es lo mejor para nuestros niños y para nuestras niñas, porque sabemos que en ese sentido vamos a contribuir en que ellos sean ciudadanos, ¿no?, en todo el sentido de la palabra y por ende también con una mejor sociedad. Tu palabra de despedida, Jenny, y luego le cedemos a Freddy para culminar con esta asistencia técnica. Gracias, Analu. Ha sido un gusto estar con todos ustedes. Nuevamente, el reencuentro con la educación inicial, que es la atención a la primera infancia. Recuerden todo lo que se ha trabajado. Esa tarde es súper importante poder visibilizar lo que sí ocurre en las casas y lo que sí ocurre en nuestros servicios educativos y que está en nuestras manos poder crear un ambiente saludable, de una convivencia armoniosa, realmente de respeto, que permita que las niñas y los niños puedan desarrollarse y aprender de manera adecuada, pertinente, con cariño y con amor. Con nosotros, también preocuparnos por los adultos que estamos acompañando, porque de eso va a depender mucho que ellos estén también cómodos y felices al asistir al servicio educativo. Y cuando ustedes vayan a las casas, de igual manera, cuando las promotoras y las personas coordinadoras vayan a las casas, también transmitir eso, la importancia de que los adultos que estamos con las niñas y los niños seamos adultos
sanos, que podamos ser buenos modelos de vida para ellos. Muchas gracias. Freddy, por favor, te escuchamos. Sí, primero muy contento de estar en este espacio compartiendo con los especialistas de educación inicial de todo el país y una vez más señalarles que los PRONOI son espacios de aprendizaje, pero aún más tienen que ser espacios de protección de los derechos de los niños y niñas, ¿no? Levantemos la valla de la prevención y fortalezcamos y cumplamos todo el tema de la ruta de la atención. Y una vez más señalar que es una propuesta que se está todavía trabajando, en su momento ya va a ser formalmente difundida a todos los especialistas de nivel inicial con los anexos que ustedes señalan, pero también acompañada de algunas jornadas de mayor fortalecimiento del uso adecuado de los protocolos, ¿no? Y una vez más reiterarle el compromiso de la Dirección de Gestión Escolar para fortalecer las capacidades de los especialistas de nivel inicial de todo el país. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Gracias, Freddy. Somos equipo. Y no quiero despedirme de ustedes, especialistas, sin antes hacer un recordatorio. Esto es como los avisos parroquiales, dominicales. Estamos nosotros, como parte también de esta implementación de la matriz de compromisos, brindando en esta ocasión de la mano de DIFOT un programa de formación en desarrollo socioemocional y acompañamiento pedagógico dirigida expresamente para nuestros profesores coordinadores de todo el país. Este curso se ha iniciado en el mes de septiembre y se inició con el primer curso que estaba asociado al bienestar socioemocional. Próximamente, ya la próxima semana, estamos iniciando con el curso virtual número 2, que lleva como título Acompañamiento Pedagógico en el PRONOI. Estos dos cursos finalmente forman, vuelvo a decir, parte de un programa de formación, un programa de formación en desarrollo socioemocional y acompañamiento pedagógico. Entonces, especialistas, las exhortamos, les pedimos que puedan de alguna manera seguir motivando a sus profesores coordinadores para que no declinen en el camino, sino por el contrario, a pesar de las actividades que tienen definitivamente, y muchas de ellas son bastante demandantes, puedan continuar con este curso virtual y se puedan continuar, obviamente, fortaleciendo sus competencias profesionales, que va a redundar en el desempeño de los promotores educativos comunitarios y, sobre todo, en desarrollar las competencias de nuestros niños y de nuestras niñas. No sé si es mucho pedirles que abran su cámara para de repente tomarnos la foto ya del cierre. Esta es la tercera y última asistencia técnica en el marco del compromiso 6, que apunta a... Qué gusto ver sus rostros. Ahí va encendiendo de máximo gusto. A ver quién más. Patti, Carla, Jessica, Wilma. Gracias por acudir a este llamado, a esta invitación. Violeta, Julieta. La tecnología nos acerca y eso es grato para nosotras, poder verlas. A ver, aquí más ves por ahí, Mirita, vemos a Doris. Aquí más estamos apreciando, vamos a tomarnos por ahí una foto. Hay algunas que quizás por el tema, insisto, de la tecnología, se les hace un poco difícil. Vemos a Giovanna. Bien, entonces vamos a tomarnos una fotito. Como les decía, esta es la tercera y última asistencia técnica que brindamos en el marco de uno de los 12 compromisos, como es el compromiso 6, desarrollar acciones de prevención de la violencia escolar en los PRONOI. Y eso responde, lamentablemente, hay que decirlo, porque se ha identificado una serie de situaciones lamentables, penosas en los PRONOI, cuando no solo lo hemos visitado nosotros como especialistas, sino también cuando fue un grupo de otra dirección a recabar información en los programas no escolarizados de educación inicial. Entonces, ahora sí, vamos todos a poner una sonrisa que sea sinónimo de esperanza y de compromiso renovado en continuar con esta tarea emprendida. Nuestros niños no son el futuro, nuestros niños, recordemos, son el presente y nosotros somos responsables desde la trinchera que estamos ahorita, en la cual nos encontramos, de asumir este gran reto. Así que su sonrisa para poder tomar una foto del recuerdo. Muchos éxitos en su labor, sabemos lo que vienen haciendo, reconocemos que también
realizan desde sus espacios un trabajo denodado. Por favor, saluden también a los profesores, coordinadores, a los promotores educativos comunitarios, a quienes también les debemos mucho por su compromiso, por su tenacidad, por lo mejor que ponen de ellos, a pesar de las dificultades que tienen que asumir en el día a día, pero que finalmente también haciendo un reto, un desafío, y que ellos están demostrando que pueden hacerlo y lo pueden hacer bien. Entonces, ahora sí, ya capturamos. Nos despedimos, éxitos en su labor, ya nos volveremos a encontrar, tenemos muchas cosas todavía por hacer a favor de los PRONOI, ¿sí? Y recuerden que esto no queda exclusivamente para los programas en el tema de prevención. También, por favor, miren a todo el nivel inicial, que es nuestra responsabilidad. Cuídense, muchos éxitos y hasta la próxima. Gracias, gracias, chao. Chao, Jenny, chao. Todos, chao. Chao, Freddy, Chao, Jenny, gracias, Chao, chicos. chao, Jenny. Gracias, chicas, Chao, a todas. Luisa. Gracias por Chao. estar aquí. Gracias. Los PPT van a llegarles. Llenen, por favor, la encuesta de satisfacción. Todo está en el PPT. Exacto. Cuídense mucho. Bendiciones. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.